Bien, mis amigos, y continuando con el desarrollo de este espacio Enfoque 16, tenemos una importante entrevista. En este momento está con nosotros el presidente del CODIA, el arquitecto Guarionés Gómez. Bienvenido, ingeniero. Así es, bienvenido. Gracias. Este espacio se engalana, ¿verdad? Claro Con que su sí. presencia. Gracias. Saludarlo primero a ustedes, a Leini Martínez, y saludar a Camilo, que es un amigo de muchos años, Así es. que es una persona que siempre ha estado a favor de los mejores intereses de la sociedad, al igual que usted. Y saludar también a la audiencia, que a través de las ondas, ¿verdad? Así es. Nos pueden ver por allá. Agradezco, ¿verdad?, ese privilegio y que ustedes nos hayan invitado por acá para enviar a la sociedad algunos mensajes. Amén. Ingeniero, estábamos viendo esta semana una convocatoria que hizo el CODIA, donde hablaba de los estándares que deben cumplir las edificaciones, las construcciones en la República Dominicana y, por qué no, en el mundo, que son estándares resistentes a sismo, a eventos naturales que de gran importancia, porque para la población significa un hecatombe el que existan edificaciones, grandes edificaciones que no cumplan con estos estándares. Edifíquenos, valga la repetición, en ese sentido. Fíjese, Camilo, la gestión de riesgo está protegida y está normada por la ley 147-02, porque como usted sabrá, a partir de el huracán George de 1998, que sorprendió al país sin ningún tipo de preparación, se creó esa ley. Es una ley completa, es una ley que tiene todo lo necesario para preservar vidas en la República Dominicana. Nuestro colegio, que es asesor del Estado y además guardián del interés público, está en la necesidad de alertar a la población. Y es por ello que nosotros en el día de ayer, a partir del terremoto que vimos en la zona de Montecristi, un terremoto que fue de magnitud 5,2, pero que generó algún tipo de situaciones en algunas estructuras, en escuelas, en hospitales. Vimos el interés y la necesidad de alertar a la población, especialmente a las autoridades, para que basado en la ley 147-02 sobre la gestión de riesgo, que tomemos las prevenciones, porque los fenómenos naturales siempre suceden, eso nosotros no podemos evitarlo, pero sí nosotros podemos ser preventivos, nosotros podemos ser proactivos, y es por eso que la gestión de riesgo, además de que crea las condiciones para dar respuesta después del fenómeno, también nos permite a nosotros crear las condiciones para que el ciudadano sepa cómo va a reaccionar, o sea, cómo va a reaccionar frente a un fenómeno telúrico, cómo va a reaccionar también frente a un ciclón, frente a una tormenta. Y es por ello que estuvimos conversando con la prensa para que le lleve el mensaje a la ciudadanía, especialmente en el caso de las escuelas. Los últimos movimientos telúricos que hemos visto han sucedido los fines de semana. Yo digo que somos bendecidos por Dios. Imagínense ustedes que un movimiento de una escala mayor a la que sucedió en Montecristi se diera, por ejemplo, en horas del día o la tarde, donde están los niños en las escuelas. Imagínense eso, que no tienen un protocolo, que no hay ningún tipo de instrucción para que puedan reaccionar frente a un fenómeno como eso. O sea, la gente improvisa. Pero lo cierto es que tenemos que tomar medidas. Por ejemplo, en las escuelas hay que ensayar. Por ejemplo, si viniera un terremoto, ¿dónde se meterían, por ejemplo, los niños? ¿Cuál sería la reacción? No sé qué hacer. Nadie sabe, ni yo mismo sé qué hacer. Pero nuestro colegio, afortunadamente, tiene su plan, que lo ha desarrollado, y debemos hacerlo vamos a decir, de lo particular a lo general. Primero aprender cómo lo vamos a hacer en nuestras casas, claro que sí. y luego nosotros enseñarle a la sociedad, enseñarle a las instituciones, y es una responsabilidad del gobierno y todas las organizaciones, entre las cuales está el CODIA también, que es miembro de la Comisión Nacional de Emergencia. Arquitecto, yo realmente lo felicito a usted como institución, representante del CODIA, por esta responsabilidad social que tiene como institución y que tiene que ver con todos estos temas. Pues esta iniciativa, que es la saludo maravillosamente, porque también como ciudadana me he hecho esa pregunta y también me he preguntado por qué desde el Estado Dominicano no se hace estas campañas educativas, concientizadoras
a la población para que sepa qué hacer. Usted ha hablado de ley, una ley magnífica que se ha creado con relación a todo esto, pero se está cumpliendo porque somos famosos en nuestro país, lamentablemente hay que decirlo, en que tenemos un superávit de leyes, pero sin embargo no se cumplen. ¿Se está cumpliendo? Se cumple, Pero ese llamado se cumple a media. ese llamado que usted está haciendo y que lo ha hecho a través de la prensa indica de que no se está cumpliendo. Se cumple a media, porque lo primero es que se debe hacer un plan nacional de gestión de riesgo. ¿Qué implica eso? Que cada año nosotros tenemos, por ejemplo, las temporadas ciclónicas. Sabemos en qué fecha inicia y cuándo termina. Pero el Plan Nacional de Gestión de Riesgo implica que usted tiene que hacer una planificación y verificar, por ejemplo, si hay personas que viven en zonas de alto riesgo, qué hay que hacer para salvaguardar la vida, sus inversiones, las estructuras y, por qué no, el medio ambiente también. Así lo manda la ley. Pero si tenemos, por ejemplo, un río que hay que dragarlo, por ejemplo, que hay que canalizar las aguas porque tiene muchos sedimentos. Yo veo que, por ejemplo, en el caso que tiene que ver con el manejo de las presas, sí hay un manual de protocolo y con eso se está cumpliendo. Pero la gestión de riesgo es más que eso, porque hay que proteger a la ciudadanía en cada uno de nuestros hogares. Y es por ello que yo digo que se está cumpliendo a media. Bueno, en ese sentido diría yo también, ingeniero, que como autoridades, el gobierno, ustedes como gremio interesado, como bien ustedes dicen, que son guardián del interés público, tienen una responsabilidad social. Pero además, nosotros como ciudadanos tenemos también responsabilidad porque se dan casos de que, por ejemplo, organismos de socorro como el COE, la Defensa Civil, Meteorología, en tiempo de huracanes, precisamente como usted apunta, ingeniero Guarionés, de que hacen llamados, reiteran llamados, personas que viven en zonas vulnerables no los acatan. Y lamentablemente, porque este es un país bendecido, lamentablemente, en ocasiones no han ocurrido hechos lamentables, pero puede darse el caso que esos fenómenos naturales que no preguntan cuándo van, a qué hora van, sino que las autoridades tienen que trabajar de manera preventiva, pero también tenemos que promover a concientización en la población de que hay que acatar los llamados, porque también creo que tenemos una responsabilidad de cumplir el 50% de la ley. En ese sentido, se han estado haciendo algunos levantamientos de zonas vulnerables, hay ubicaciones de cuáles o tales provincias tienen puntos vulnerables para hacer énfasis en esos puntos. Existen estudios aislados que han hecho algunas instituciones, pero nuestro llamado va dirigido más bien a la educación. Imagínense ustedes, si nosotros logramos cumplir con esa parte de la educación, vamos a tener entonces un esfuerzo colectivo, porque no es lo mismo... Viene con la conciencia del ciudadano. Con la conciencia del ciudadano. No es lo mismo, por ejemplo, frente a un fenómeno como un huracán que se acerca, ¿verdad? Con un pronóstico reservado. Ustedes saben que esos fenómenos son inestables, cambian. Pero no es lo mismo, por ejemplo, implementar medidas con una población que tiene una educación, o implementar medidas con una población que no tiene la educación, que usted lo saca en la mañana y en la tarde ellos regresan, y por eso es que tenemos tantas situaciones lamentables. Si nosotros logramos educar la población y hacemos de eso una cultura, no solamente de las personas, vamos a decir, como dice uno en el argot popular, de la persona de a pie, sino también desde las instituciones, al final vamos a tener... Al Estado que le corresponde. Al Estado le corresponde eso, educar al ciudadano y proteger al ciudadano primero, porque tiene los recursos, tiene el dinero, tiene el personal y tiene la obligación. Así es. La ciudadanía al final termina reaccionando de manera improvisada. Y es por eso que muchas veces tenemos zonas donde se pierden vidas, se pierden propiedades, se pierden viviendas de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque no tomamos la medida preventiva de manera oportuna. Y es por eso que estamos nosotros haciendo ese llamado, cumpliendo con las leyes que conforman este colegio, que nos acreditan a nosotros como guardián del Estado y asesor y guardián del interés público. Arquitecto, por ley, ustedes tienen una participación en el gobierno. Háblenos un poco de eso. ¿Se está cumpliendo según la ley? ¿Se le está dando participación por un lado? Pero por otro lado,
en sentido general, los integrantes de esa organización del CODIA, ¿se le está dando participación en lo que es las obras? Las obras, porque hablamos de asesoría, pero se le está dando también, por otro lado, la participación debida a los miembros del CODIA en lo que son las obras del Estado. En nuestro país, yo le diría que las instituciones tienen que ser más fuertes, porque debido a las debilidades institucionales que tenemos nosotros, matamos una ley con otra ley, y una ley quiere sustituir. Yo le dije hace un momentito, arquitecto, sí, muchas veces no sobran las leyes. Queremos sustituir una ley con un decreto, porque con la debilidad del incumplimiento de la ley, entonces nos inventamos un decreto. Pero si la ley existe, simplemente lo que hay que hacer es cumplirla. Por ejemplo, la ley 640-06 y sus modificaciones establecen un consejo consultivo. El consejo consultivo dice que el director o la directora de compras y contrataciones lo dirige y lo encabeza. Pero está también el presidente del CODIA o una persona que se designe. También está ahí el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción y están 2 miembros propuestos y designados por el Poder Ejecutivo. Hasta ahora solamente existe la directora de compras y contrataciones y lo demás se obvia. Entonces, ¿qué le dice a usted? Que si no se cumple con la ley, evidentemente lo que sale de ahí sale cojo. Entonces, hasta ahora eso no se ha podido implementar. Yo entiendo que el colegio, en cumplimiento de la ley 340-06, debe tener una representación donde quiera que haya una comisión de licitación, donde quiera que haya una comisión que genere documentos para sorteo y todo eso, simplemente para la transparencia, porque así lo manda la ley, no es para tener privilegio. No, y esos son unos de los pilares del presidente de la República, la transparencia. Y que nosotros, además, nosotros somos aliados del gobierno, de los gobiernos, de todo, porque para eso se creó esa organización que con 38,000 colegiados de 7 carreras diferentes conviven o convivimos todos en un mismo espacio, pero con un alto perfil académico. Y estamos entonces, en consecuencia, al servicio de la ciudadanía, pero al servicio también del Estado Dominicano, que aprovechen esa cantidad de profesionales precisamente para eso, para tener obras de calidad, porque hay una debilidad, y es que, por ejemplo, la mayoría de las edificaciones que son hechas por el Estado Dominicano cumplen con la permisología, pero ¿qué ocurre entonces? No basta tener la permisología, también hay que ver si esos planos en el proceso de construcción se llevan a cabo tal cual, conforme como manda el plano, conforme como manda el diseño sísmico, conforme como manda el diseño eléctrico, sanitario, porque hay una debilidad en la supervisión. Quizá por eso es que no le dan esa participación, ¿verdad? Porque ustedes van a ver demasiado. Porque saben mucho en ese sentido. Sí, pero entonces luego vienen los catástrofes, vienen las tragedias. Así es. Entonces, qué lamentable. Viene el problema. Y en ese sentido, usted, como diría yo, recién electo en el CODIA, porque tiene alrededor de unos 2 meses. Un mes. Un mes, sí. Que una persona, sobre todo joven, que viene con ideas renovadas. Así es. Hay una situación, además, en contra de los agremiados del CODIA, y es que desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, hay ingenieros que tienen deudas pendientes en el gobierno de 15 y 20 años. Estamos hablando de más no queremos otra muerte. No, porque en ningún baño ustedes bien saben que varias gestiones en el CODIA ha sido ese el discurso principal de que esas instituciones públicas, de que le adeudan cientos o miles de millones de pesos a muchos agremiados, que son personas ya mayores y que lo necesitan, y no se ha podido lograr ese objetivo. Viene el arquitecto Guaranío Gómez con ese interés de defender también el bienestar de sus agremiados en ese sentido. Claro, de que se honre la deuda, porque si hay una deuda, existe una deuda, el gobierno tiene que pagar esa deuda. Diga bienestar, Camilo, diga las deudas que tiene el gobierno con los profesionales. Pero en ese sentido, a luchar por el bienestar de los agremiados, porque cuando se le honra una deuda, eso impacta de manera positiva en la economía personal de ese ingeniero, de su familia, y por ende en el desarrollo del país, porque es una persona que consume, una familia que consume y le regresa, le retorna intereses al gobierno.
esa justificación que tú tienes no le basta. Dígame. Bueno, pero entonces tiene que hacerla. ¿Cómo andan las exigencias en ese sentido, ingeniero? Mire, nosotros a raíz de que asumimos el colegio, que es un año, nosotros llegamos claro, o sea, llegamos a esa posición, asumimos lo bueno y lo malo. Y nuestro deber es acompañar a los agremiados, a los 38.000 colegiados, pero también debemos convertirnos en un facilitador para las instituciones. En ese sentido, a partir de una visita que le hicimos al excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, se conformó una comisión para manejar los temas de los proyectos de edificaciones escolares. Y esa comisión está compuesta por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, está también el MINER, el Ministerio de Educación, y está también la ISOE. El CODIA encabeza esa comisión y nos reunimos una vez a la semana o tantas veces como sea necesario. Allí hay alrededor, de manera organizada, porque hay más de 300 contratistas que han llevado sus casos allí de edificaciones que se terminaron, no han sido pagadas, y otras que están paralizadas. Pero la realidad de todo aquello es que se ha logrado avanzar. Hasta ahora se ha logrado conseguir que se paguen muchos de esos proyectos, otros que estaban suspendidos se han reiniciado, y es el servicio que le estamos dando a la sociedad. Con relación a las deudas viejas que tienen 15 y más de 20 años, algunas de ellas, por ejemplo, en la OISOE ya se hizo un trabajo. De hecho, el ingeniero Pagán nos envió a nosotros un documento contentivo de los proyectos que ellos han trabajado, en donde hay una relación real de esos proyectos ya auditados. Estamos trabajando en esa dirección, pero la verdad es que hay deudas que son muy viejas y que fueron de proyectos en el momento en que no existía la ley de compras y contrataciones. Entonces, muchos de ellos no tienen contrato. Ahora hay que buscar una dispensa. Pero se han ido resolviendo algunas situaciones, pero debido también a la debilidad institucional, muchas instituciones ni siquiera tienen los archivos con esos proyectos, y eso se ha dificultado bastante. Pero estamos trabajando en eso, porque nosotros somos un gremio de profesionales, no somos un sindicato, y en consecuencia nosotros lo único que queremos es que se le pague a nuestros agremiados, y para ello le estamos organizando, pero le estamos facilitando a las instituciones la forma, la vía expedita para que eso sea realidad. Se ha avanzado en ese sentido. Arquitecto, lamentablemente no tenemos tiempo para más, solo nos resta agradecerle. Así es. Su visita aquí a Enfoque 16 y decirle por demás que este espacio está a su disposición. Muchas gracias, de verdad, como decía al inicio, espero estar nuevamente por acá con nuevos temas. Así que gracias. Para nosotros es un placer. Señores, pasamos a la parte final de este su espacio, Enfoque 16.